seas tú en medio nuestro, Señor. Qué privilegio tú nos das. Qué privilegio, qué honra tú nos das. Que tú, Señor, el Creador del cielo y la tierra, esté aquí, en medio nuestro. Gracias, Señor. Y que esta enseñanza sea agradable, Señor, y cumpla el propósito por el cual tú has hablado, Señor, para la congregación. Cumpla el propósito en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, el título de esta enseñanza es Completos en Cristo. En Cristo estamos completos. Todo consejo, toda palabra, la guía que nos da el Señor, todos los principios que nos da la palabra de Dios, la Biblia, son perfectamente aplicables a cada uno de nosotros, así como en su momento fueron dados para los, por ejemplo, los receptores de las cartas o los discípulos de Jesús, son perfectamente aplicables a nuestra vida. Eso es un principio, es una verdad inmutable, que es válida en todo tiempo y en todo lugar. Tener una vida plena, una vida completa, llena, sentirse lleno, pleno, es el gran objetivo que muchos buscan, que muchas personas buscan. Y a veces buscan en filosofías, creencias místicas, religiones, e incluso muchos tienen su propia filosofía de vida. A mi modo. Soy cristiano a mi modo. En mi caso, yo buscaba a Dios, buscaba, pero lo buscaba a mi modo. La religión en la cual yo crecí no me llenaba, así que empecé a buscar, empecé a indagar, a leer, me fui por el lado de la nueva era y ustedes pueden ver que andaba bien perdido, así que por el lado místico, ahí de la nueva era, todo esto como oriental, estas corrientes hinduistas, andaba bien perdido. Y yo pensaba que por ahí podía encontrar a Dios, pero gracias al Señor no ahondé tanto, y el Señor me rescató de ahí y conocí al Señor. Y el día que conocí al Señor, comenzó mi nueva vida. Comenzó mi nueva vida en Cristo. Y ahí en Cristo estamos completos. Ya no nos falta nada. Es más, yo me acuerdo todavía, cuando conocí al Señor, cuando el Señor, el Espíritu Santo, tocó mi espíritu, vivificó mi espíritu que estaba muerto, inerte, me di cuenta qué me está pasando. Y cuando sentí ese gozo, un gozo pero indescriptible, dije, esto es lo que ando buscando, esto es lo que ando buscando. Aquí me quedo. Y en el texto que veremos hoy, el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo a escribir. El apóstol Pablo escribió varias cartas, escribió la mayoría de las cartas que están en el Nuevo Testamento. Nos dice que solo en Cristo podemos estar completos. La epístola a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo
Muy probablemente en Roma, en la cárcel, cuando él estaba en la cárcel en la ciudad de Roma. Ahí le escribió esta carta a los colosenses, a los que vivían en Colosas. Colosas era una ciudad. Y el objetivo de esta carta es ponerlos de sobreaviso a los habitantes de Colosas, que andaban rondando unas falsas ideologías engañosas y estaban rondando ese lugar. Y esta misma alerta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le puso a los colosenses, también tiene plena validez hoy en día para cada uno de nosotros. Que estemos muy atentos a ideologías engañosas. Vamos a leer Colosenses 2, del versículo 9 al 15, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Se está refiriendo a Jesucristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa, y con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, esa era nuestra condición antes de llegar a Cristo, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es un lugar de victoria. Solo en Cristo podemos estar completos. La palabra nos enseña que es Jesucristo quien nos llena. ¿Quién es Él? Y todo lo que ha hecho por amor a cada uno de nosotros nos llena. Podemos tener una vida plena. ¿Y cómo podemos vivir en plenitud? El versículo anterior al texto que acabo de leer, Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Así como la palabra le advierte a los colosenses, también nos advierte a nosotros. Vuelvo a reiterar, los principios de Dios son inmutables. Inmutables quiere decir que no cambian en el tiempo, son los mismos. Han sido, son y serán verdad siempre. ¿Cómo podemos vivir esta vida en plenitud? No dejándonos engañar con ideas que no son de Dios, llenándonos solo con lo que viene de Él. En el mundo hay muchas tradiciones de hombre, muchas, yo creo incontables, que no corresponden a lo que Dios ha establecido. Bueno, del texto leído anteriormente podemos desprender tres grandes verdades. En el versículo 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Primera verdad: Jesucristo es Dios.
Jesucristo es Dios. Esta palabra deja muy claro la divinidad de Jesucristo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. No dice casi toda, es toda la plenitud, toda la plenitud. Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre. Cuando estuvo en medio de nosotros, Él tuvo las dos naturalezas. Él no dejó de ser Dios cuando estuvo en medio nuestro. Eso es lo que se llama la unión hipostática teológicamente. Él tuvo las dos naturalezas. Él fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Se dan cuenta de esto? Que Él, siendo Dios, dejó su trono, dejó el privilegio de ser Dios todopoderoso y vino a estar en medio de nosotros para vencer como hombre. Él nunca dejó de ser Dios, nunca. Pero Él, por amor a nosotros, Él dejó de lado su deidad, dejó de lado su capacidad de Dios para vencer. Él venció en la cruz como hombre, siendo Dios, pero venció como hombre, con la fuerza del hombre. Él lo vemos en la cruz, débil, con una debilidad al máximo. Esto es tremendo, tremendo, que Él haya dejado todos sus privilegios y toda su divinidad, la dejó de lado. Dijo, yo no voy a usar mi capacidad de Dios, porque Él en cualquier momento podría haber hecho así. La tierra se parte, se los traga todo, pero no, Él venció como hombre. Como hombre, Él hizo lo que hizo. Él vivió en absoluta santidad, hizo milagros, porque el Espíritu Santo lo capacitó para hacer milagros. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se bautizó? Ahí vemos, Él llegó como hombre. Incluso Juan el Bautista, su primo, le dice, pero es que yo necesito ser bautizado por ti. Y Juan el Bautista sabía que Jesús era Dios, pero Jesús se identificó con los pecadores. Él se bautizó no teniendo de qué haberse arrepentido, porque el bautismo es eso. El Señor hizo milagro en Él. Ahora, como los días miércoles estamos viendo los dones del Espíritu Santo, en Él fluían todos los dones, entre paréntesis, todos los dones. Él venció en la cruz como hombre, con todas las limitaciones de un hombre, de un ser humano. Nos demostró que podemos tener victoria sobre el pecado. Nos demostró que podemos tener una vida victoriosa. Estemos bien atentos a no influenciarnos con ideas engañosas que ponen en duda la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová, los mormones, cuidado con esta ideología perversas que niegan la divinidad de Jesucristo. Hay escrituras que respaldan la divinidad de Jesucristo. Jesús recibía adoración. Solo Dios puede ser adorado. Se identificó como Dios. Él dijo, en más de una oportunidad, dijo, yo soy. Y yo soy es un nombre de Dios del Antiguo Testamento. Incluso cuando Él dijo, yo soy, cuando lo fueron a arrestar, dijo,
que venimos a buscar a Jesucristo. Yo soy, dijo. Cuando dijo yo soy, cayeron de espalda, cayeron a tierra. Todos los guardias y los que venían a arrestarlo. Ahí se dan cuenta la autoridad del nombre de Jesucristo. Jesús dijo ser Dios y demostró ser Dios, venciendo en la cruz, porque solamente Dios puede vencer la muerte. Amén. Ningún hombre. Así que Jesucristo dijo ser Dios y demostró con creces ser Dios. Amados, Él es el fundamento de nuestra vida y que ninguna ideología venga a hacer dudar de esta gran verdad. Jesucristo es Dios. La segunda verdad que podemos extraer está en el versículo 10, donde dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos. Segunda verdad, en Cristo estamos completos. La palabra que aquí se usa en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, koiné, que es el griego común que se hablaba, es la palabra pleroo, con dos o, y significa hacer repleto, atiborrar, rellenar. O sea, es una llenura, pero al máximo. Aquí este versículo donde dice: y vosotros estáis completos en Él, donde dice estáis completos, la idea es: han sido llenados a plenitud. Y vosotros han sido llenados, y vosotros hemos sido llenados a plenitud. Estamos completos, llenos a plenitud, cuando estamos unidos a Cristo. ¿Y cómo no está en los cielos la máxima autoridad de todo el universo? No hay alguien más alto, no hay un nombre más alto que el de Él. En Efesios 1:20 y 21 dice: sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo nombre que se nombra. Él está sentado en un lugar de honor, sobre todo principado. Un principado es un lugar que está sujeto a la autoridad de un príncipe. Y sabemos quién es el príncipe de este mundo, que gobierna este mundo, la tierra. Jesucristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Quienes hemos creído en Jesucristo y hemos puesto nuestra vida en Él, quienes hemos nacido de nuevo, estamos completos. Hemos sido llenados a plenitud por aquel que es la máxima autoridad del universo. La máxima autoridad del universo. Dios en nosotros. Dios en nuestra vida. ¿Se dan cuenta lo grande que es eso? Si ya sabemos que estamos completos en Cristo, debemos ser sensatos, debemos ser sabios, actuar con sabiduría, la sabiduría de Él, que viene de Él, en no prestar oídos a ideas engañosas. Solo en Cristo estamos completos. Y tercera verdad que podemos extraer de este pasaje que leímos al principio, en los versículos del 11 al 14, dice: en Él también fuiste circuncidado con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuiste
sepultado en el bautismo, y en él fuiste también resucitado por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio, clavándola en la cruz. En Cristo estamos completos, y completo en Él recibimos grandes bendiciones. El versículo 12 dice: fuimos sepultados y resucitados. Nuestra antigua naturaleza murió y resucitamos espiritualmente como un nuevo hombre o una nueva mujer, ahora en Cristo. En el versículo 13 dice: fuimos circuncidados. En la primera parte del versículo 13 dice: fuimos circuncidados espiritualmente. En nuestra conversión, cuando recibimos la salvación por medio de Jesucristo, nuestra naturaleza pecaminosa es quitada. Lo que Pablo le llama la carne, el poder de la carne. Ahora, cuando pecamos, nos arrepentimos. Ya no queremos el pecado en nuestra vida. Y en la segunda parte del versículo 13 y el 14 dice: fuimos perdonados. Fuimos perdonados. Jesucristo nos dio nueva vida al perdonar todos nuestros pecados. No algunos, todos, incluyendo los pecados pasados, presentes y futuros. A eso se refiere todos los pecados. En la cruz, Él anuló, deshizo todo nuestro historial de pecados que teníamos. Es como decir, limpió nuestros antecedentes. Y ahora dice, es como que el perdón de Dios es como, no como, es, Él nos hace limpio como si nunca hubiésemos pecado. ¿Se dan cuenta de eso? No es un perdón, bueno, ya pasó, ahora no es eso. Es decir, para Él es como si nunca hubiésemos pecado. Eso es el perdón de Dios. Y es ese perdón el que nos hace nueva criatura. Qué grande sentirse perdonado, ser perdonado. Seguimos siendo fallidos, seguimos siendo pecadores, vamos a seguir pecando, pero muy distinto al que peca deliberadamente. Como antes de conocer a Cristo, pecábamos y nos daba lo mismo. Pero ahora no nos da lo mismo. Porque Jesucristo se hizo pecado. Jesucristo, Él tomó todos los pecados de cada uno de nosotros. Y de toda la humanidad. Y de todos los tiempos. Él se hizo pecado. El inocente muere por el culpable. Por eso que Jesucristo gritó en esa cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no se relaciona con el pecado. El Padre lo dejó solo, porque en Él cayó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Mi pecado llevó a Jesucristo a la cruz. Muchos hemos escuchado acerca de Saulo de Tarso, y de cómo fue su conversión. Saulo de Tarso era un fariseo. Saulo era dice él mismo dice: yo era fariseo de fariseo. Era un fariseo, pero bien estricto.
Si bien ya los fariseos eran estrictos, pero él era bien rígido, bien estricto, bien celoso. Él era un perseguidor de los cristianos, de los que seguían a Cristo. Era un perseguidor. Es como decir ahora aquellos que persiguen a nuestros hermanos. Nosotros vemos los días miércoles en la mañana en la iglesia perseguida, aquellos grupos terroristas, fanáticos, que persiguen y matan, mutilan, hacen barbaridades. Así era Pablo, así era Saulo. Era un fariseo de fariseos. Y en uno de sus viajes, él iba camino a Damasco a buscar cristianos. Él entraba a las casas y los sacaba a la rastra. Él iba camino a Damasco, de la capital de Siria, y en el camino Jesús se le presenta. Una luz brillante que lo vuelve ciego, lo bota del caballo, y en ese momento, cuando él cae del caballo, Pablo conoce a Jesucristo y dice: ¿qué haré, Señor? Bueno, hay más detalles, pero todo eso lo pueden ver en el libro de Hechos. Ahí, el espíritu de Pablo fue vivificado. Vivificado. El Espíritu Santo lo selló para él. El Espíritu Santo lo perdonó. Ahí él fue perdonado. Y desde ese momento Pablo empezó a predicar a Jesucristo. Él siendo perseguidor, violento, pasó a ser un discípulo de Jesucristo. Y lo mismo que recibió Saulo, que fue luego, posteriormente, fue conocido como el apóstol Pablo. Lo mismo que recibió Saulo, hemos recibido todos quienes hemos puesto nuestra vida en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados. Nuestra vida ha sido vivificada. Hemos recibido nueva vida en Cristo. ¿Se dan cuenta del amor? Porque así como Pablo, vemos a Pablo a lo mejor muy lejano, pero yo no era muy distinto. Y sé que muchos de ustedes tampoco, no éramos muy distintos. Que a lo mejor no éramos, claro, no éramos fariseos, pero teníamos esa maldad. Si todos venimos de ahí. Como lo menciona esta carta que estamos viendo de Colosenses, en el versículo 8 del capítulo 2 dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, una advertencia. Que nadie nos engañe en hacernos creer que podemos estar completos de otra manera. Mirad que nadie nos engañe con filosofía y huecas sutilezas, dice el versículo 8. No caigamos en ese engaño que podemos tener una vida plena fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada bueno. No hay nada bueno. En el mundo no hay nada bueno. A veces el mundo se presenta como muy atractivo y luces y cosas, pero en el fondo no hay nada bueno. Todo eso nos aleja de Cristo. Estemos bien atentos a lo que escuchamos, lo que leímos, lo que vemos, ya que estamos viviendo en una época de muchos falsos maestros, de muchas ideologías engañosas. Y el engaño es muy sutil, cada vez es más peligroso porque es muy sutil, no nos damos ni cuenta. Se han levantado muchos iluminados, falsos maestros, que predican otro evangelio, otro mensaje,
Otras filosofías de vida que pueden presentarse como muy atractivas. No busquemos en otros lugares. ¿Cuántas veces he escuchado? Muchas veces, por año, he escuchado. Escuché en internet tal cosa. Escuché en internet o vi tal cosa, tal predicador, tal enseñanza. Cuidado con escuchar cualquier enseñanza, cualquier prédica. Busquemos lo que viene de Él. Aquí en la casa del Señor tenemos a disposición, y está a disposición de todos, los cursos del Pastor Tomás, las prédicas del Pastor Tomás, del Pastor Mauricio, están ordenadas por años, por temas. Muchas prédicas de la casa del Señor. De aquí alimentémonos de la sana doctrina. No busquemos en otras partes, por aquí y por acá. Así como se dice, es como que todas las micros me sirven. No tenemos para qué buscar en otro lado, ya que se corre el riesgo de ser engañados. Corremos el riesgo de ser engañados por estas filosofías y huecas sutilezas. Recuerden que el engaño puede ser muy sutil. ¿Han escuchado cuando se dice es que tienes que ser amplio de mente? Yo he escuchado varias veces esa frase. En el mundo se dice hay que ser amplio de mente. No hay que ser tan así, tan rígido. No. Esa es una frase muy sutil, pero que nos lleva a engaño. Solo en Jesucristo estamos completos. Estamos completos en aquel que venció en la cruz, en aquel que despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre